Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las cosas de vivir en China que siguen poniendo de los nervios a Javi. Bueno, y a mí también un poco. Pero no van a ser temas gordos como la contaminación, la burocracia o la corrupción, a los que hemos dedicado incluso vídeos enteros. Esta vez vamos a hablar de esas chorraditas que en principio no son nada grave, pero a las que no me termino de adaptar y me revientan psicológicamente porque tienen el poder de chafar un momento o una temporada agradable, o porque suponen esa última gotita que colma el vaso y hacen que me cambie el humor y monte un drama. Ya sé que este vídeo va a sonar un poco a extranjero quejándose por quejarse y que seguramente debería hacer otras cosas que me ayudarían mucho más en el día a día, como aprender más mandarín, pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy tengo un día de esos. En primer lugar, vamos a hablar de la comida y los palillos, que es una parte importante de la rutina. Yo creo que cuando llegué a China por primera vez, bueno, más bien a Wuhan, aunque entonces no la conocía nadie, me costó un poco hacerme a la comida picante de esa zona del país, pero ahora estoy bastante acostumbrado. Aquí en Changsha, donde los platos son tanto o más fuertes, puedo pedir comida con lo normal de picante y ni tan mal. Sudo un poco y a veces me quema la boca, pero nada grave. Ahora bien, como me sirvan algo más picante de lo que aquí se considera normal, se me averían los intestinos, o sea, me entra una diarrea espantosa que me puede durar un día o más. De hecho, la última vez que me pasó, que fue hace nada, hace 3 días, pregunté en Twitter si había alguna razón científica para semejante despropósito y el usuario Kawaii Marxist Leninist Voltage me explicó que se debe a la capsaicina que tienen los pimientos picantes, porque activa los receptores del dolor y hace que los intestinos quieran librarse cuanto antes de eso que les está causando tormento. De todos modos, a mí a veces también me ocurre como a Javi, sobre todo cuando dejo de comer tan picante durante una temporada y luego de pronto me pongo a ello. Es decir, esto no solo nos pasa a los extranjeros, también a muchos chinos que vienen de zonas donde se cocina diferente o a los que ya han perdido la costumbre. Yo tengo cierta tendencia a sufrir los nervios en las tripas y si me ocurre una de estas cuando estoy un poco más estresado de lo normal me puede llegar a fastidiar bastante, porque a lo mejor resulta que estamos grabando en la calle sin que haya ningún servicio público cerca, o estoy dando clase a mis estudiantes, cosa que a veces también me pone un poco tenso, y cuando me entran los retortijones digo, ya está, es la última vez que como súper picante. Pero si te descuidas, una hora después ya estoy pidiendo algo de color rojo atómico y literalmente cubierto de guindillas o chiles. O sea que tampoco penséis que soy muy consecuente con ello, la verdad. Yo creo que si comiésemos todos los días la comida de aquí, al final no tendríamos este problema. Pero no somos tan constantes y también solemos pedir o cocinar cosas occidentales, como bocadillos, pizzas, purés, etc. Y esas cosas no solo las solemos comer por mí, a Lele también le gustan mucho. Hace unos días, por ejemplo, compró jamón ibérico que no os podemos enseñar porque no le duró ni un día. Mirad, esta parte de la ciudad la están renovando, está quedando un poco así en plan hipster y suele venir mucha gente a sacarse fotos, en este caso de boda. Bueno, hemos preguntado y nos han dicho que en realidad es una modelo y la han contratado junto al equipo de fotógrafos para hacer publicidad de una tienda. Bueno, ahora vamos con los palillos. Yo creo que me las apaño bastante bien con ellos y eso que en China no solo tienes que desarrollar cierta habilidad con la mano, sino también en combinación con la boca, porque no es raro que te sirvan trozos de carne con hueso, por ejemplo, y tampoco está demasiado bien visto utilizar las manos. Antes de entrar en el problema tengo que decir que los palillos me han hecho un gran favor porque gracias a ellos he dejado de comer como un animal. Es que yo soy de esos que comen con mucha ansiedad, demasiado rápido y abusando del pan. Desde muy pequeño me hice a la costumbre de comer con el tenedor en la mano derecha y una rodaja de pan rápidamente sustituida en la izquierda. Y esto no lo aprendí de mis padres, bueno, a lo mejor un poquito de mi padre, que también es bastante zampón. Pero mi madre me decía, Javier, relájate, que la comida no se va a escapar. Y eso, en 10 minutos ya había acabado con la ración y media barra de pan. Pero claro, luego tenía unas digestiones horrorosas. Pesadez, un montón de aires, acidez, un desastre. Con los palillos, en cambio, aunque también puedes volcar directamente el cuenco de arroz a tu gaznate, como hacía Goku de Bola de Dragón, al principio, cuando aprendes a usarlos, no puedes comer tan rápido, cosa que a mí me ha ayudado a calmarme. Además, aquí se comparten los platos y si vas a saco llama más la atención. Ahora bien, los palillos tienen una desventaja que me revienta un poco la mente, y es que al ser tan ligeros, suelen estar hechos de madera, basta un toquecito para que se caigan al suelo. O sea, estás tú ahí disfrutando de los platos, te vas a servir algo en el vaso, tiras la mano hacia donde tenías los palillos
ellos y clink, 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 adiós. Y si estás en un restaurante te pueden traer otros, pero si estás en casa te toca levantarte. Ya sé que esto parece una chorrada como un piano, pero ocurre más a menudo que con nuestros cubiertos, los que usamos en Occidente, por una cuestión de pura física. Porque esto no solo afecta al tonto de Javierzo, también a Lele, a su madre y a muchísima gente. Además, ahora que tenemos una niña, suele comer o cenar en el regazo de uno de nosotros y nos ocurre todavía más por el extra de distracción que supone. No sé si esto también les pasa a otros occidentales, no tiene por qué. Ya os he dicho muchas veces que yo no me considero su representante. Cuando os cuento estas experiencias es solamente a título personal. Lo que sí molesta a muchos extranjeros, porque solemos ver quejas en las redes sociales, es la costumbre de escupir. Yo tengo que decir que ya estoy muy acostumbrado a ello, casi ni oigo los carraspeos a menos que esté comiendo. Pero esta es una costumbre que la mantienen sobre todo los mayores y que yo creo que desaparecerá con el tiempo porque a muchos jóvenes también les da asco. Por ejemplo, a mí y a muchos de mi edad no nos gusta nada. Pero ya que hablamos de jóvenes, que yo trato mucho con ellos al ser profesor de español, hay un hábito que me molesta bastante y es su tendencia a dormirse en la clase. Pero no porque sean unos holgazanes, sino por la enorme cantidad de horas que estudian. Para muchos estudiantes no tan aplicados es simplemente demasiado y los profesores prefieren que duerman antes de que la líen en clase. Y también les pueden permitir de vez en cuando una pequeña siesta a los mejores estudiantes si están especialmente cansados. Y en la universidad, como no hay tanta presión, ocurre todavía más, especialmente si no es un curso obligatorio. Pero claro, desde mi punto de vista de estudiante y profesor español, esto choca un poco. Si los estudiantes se te ponen a bostezar o se te duermen en mitad de la clase, es entendido como una conducta no demasiado aceptable. Al menos así era en mis tiempos. Y aunque yo también podría tener cierta culpa en ello, a lo mejor les preparo clases aburridas, tengo que reconocer que es algo que me saca un poco de quicio cuando ocurre y no sé muy bien cómo reaccionar. Porque no siempre me enfado, a veces respondo con humor, les hago una broma, pero no lo entienden porque no es algo habitual aquí. Lo normal es que el profesor deje dormir a los estudiantes y ya está. A menos que se pongan a roncar como una bestia e interrumpan la clase, claro. Ahora bien, en algunos centros hemos llegado a ver estudiantes universitarios que se han presentado en la clase con la almohada. Ahí queda eso. Ya que he mencionado el trabajo, otra cosa que más que enfadarme me apena es mi incapacidad de adaptarme a los madrugones de los chinos. Porque aquí los mayores y no tan mayores pueden levantarse muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, y llevan a cabo actividades muy interesantes. Por ejemplo, el tai chi suele ocurrir a esas horas. Pero aquí el desgraciado de Javierzo no ha sido nunca capaz de levantarse para verlo o grabarlo como Confucio manda. Cuando vas de viaje también te das cuenta de que muchas atracciones, incluidos los parques naturales, cierran y abren también muy temprano. Si vas a subir a una montaña, no es raro que muchos salgan del hotel a las 2 o 3 de la mañana con linternas para poder ver el amanecer en la cumbre. Y seguro que es una experiencia preciosa, pero yo probablemente no la disfrutaré en mi vida. Algunos occidentales, incluido Javi, se quejan de los pititos de las motos que circulan en la acera. A ver, que vayan pitando por la carretera es más o menos comprensible, pero cuando caminas por la acera y te vienen por detrás pi 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 pi. De hecho, aquí también se supone que los peatones tienen prioridad en las zonas peatonales, pero muchos ya se han acostumbrado a ceder el paso a los motoristas. Y esto ya ocurría años antes de que se pusiesen de moda los pedidos y entregas a domicilio. Ahora bien, yo tengo que reconocer que cuando agarro el coche me vengo un poco de ellos, porque en cuanto veo que alguno hace algo irregular, bocinazo que se lleva. Y para que os hagáis una idea, aquí no es nada raro que las motos se metan en dirección contraria, por ejemplo, porque hasta hace poco muchas motos eléctricas relativamente pequeñas, aunque bastante potentes, no llevaban matrícula. O sea, ya me dirás cómo les iban a poner freno. Entonces luego cuando voy en coche y veo que hacen una de esas, con un buen pitido me quedo a gusto. Pero no creo que sea solo cosa mía, me da que los chinos hacen igual. Los bocinazos de los coches también son algo muy habitual. Y cuando voy conduciendo tampoco me molestan tanto. Claro, es que esto depende mucho del punto de vista. En cuanto a esto de grabar vídeos, tengo que decir que en
Changsha estamos muy bien. Muchos chinos aquí también tienen esta afición y la gente está muy acostumbrada a ello. Pero cuando estamos en el pueblo de Lele me molesta bastante que al ir a los pueblos la gente llame a la policía. Ya sé que muchos no están acostumbrados a ver a alguien como yo. Luego, para colmo, la epidemia empeoró esta situación por el miedo a los casos llegados de fuera. Pero de verdad, eso de llamar a la policía solo porque has visto a alguien extraño cansa un poco. Total, que luego cuando llega la policía nos ven y dicen: pero ¿cuál es el problema aquí? Si estos señores no están haciendo nada ilegal. Pero siempre que les llaman tienen que presentarse y dar parte de lo ocurrido. Para mí esto no cuenta como un antecedente ni nada por el estilo, pero no es algo deseable. También es verdad que esto solo me ha ocurrido en la zona de Lele, donde hay bastantes instalaciones militares que no son ningún secreto. Esto es fruto de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual parte de las fuerzas militares del noreste de China se movieron al centro, que está más resguardado. Es más, fue así como el abuelo de Lele, que trabajaba en una fábrica de mantenimiento militar, acabó en la provincia de Hubei, porque él originalmente era de Jilin y de la minoría manchú. Es cierto que la enorme cámara que llevamos con el estabilizador y todo no ayudan, y en ese contexto hay gente que puede tener miedo de que seas un espía o algo parecido. Si os decimos la verdad, esta es una de las razones por las que Lele no ve tan claro eso de que nos pongamos a vivir en su pueblo. Yo le suelo decir que con el tiempo todo el mundo se acostumbrará y ya está, pero mientras tanto nos tendríamos que hacer a la idea de que las llamadas a la policía seguirían durante un buen tiempo más. A mí no me extrañaría mucho que dentro de un tiempo, si el canal sigue creciendo, desde la zona de Lele nos inviten a establecernos allí, porque quieras que no, es publicidad para ellos. La gente del pueblo podría utilizar nuestros vídeos para promocionar sus cosas, pero de momento Lele no lo ve nada claro. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!